Hola, buenas tardes, amigas y amigos. Estamos aquí en Rock 504, la guarida del rock catracho, transmitiendo desde Voices Bar en Plaza Ciudad Nueva. Es un gusto esta tarde contar con la compañía de una leyenda de rock catracho, una persona que hizo cosas verdaderamente originales en la escena del rock en Honduras. Verán, esta tarde nos acompaña el maestro Tito Estrada Amador. Bienvenido, Tito, a Rock 504. Muchas Una gracias, alegría Tito. tenerte. Tito es, no solo ha sido la gran estrella que les he comentado, también ha sido personalmente mi maestro, mi amigo. Con él hemos compartido, compañero en muchas jornadas, así que hay un cariño muy especial por Tito y un reconocimiento a toda una trayectoria. Para quienes no lo conozcan, Tito Estrada comenzó sus primeros pasos en la actuación, sobre todo en los radioteatros. Desde su temprana niñez, pues vino desarrollándose no solo en las artes escénicas, en el teatro, sino también en la música. Por eso lo tenemos esta tarde aquí con nosotros particularmente, porque dentro de sus facetas logró hacer algo muy original en la música allá en la década de los 70. Los grupos musicales en Honduras habían comenzado sobre todo con mucha influencia del rock que venía de México, del rock que venía de Estados Unidos. Muchos imitaban esas canciones, algunos tomaban prácticamente la música de una canción que venía de allá, le ponían otra letra y así hacían su música. En el caso de Tito, él, su agrupación Factory, que luego fue evolucionando a otras agrupaciones, empezaron a hacer algo totalmente singular. No solo componían su música propia, sino que crearon un montaje, un show muy diferente en sus conciertos. No eran un grupo que tocaba en fiestas para amenizar, eran shows especiales en los que trabajaban ellos y que demostraban una gran creatividad, una gran innovación en la escena del rock de Honduras en esos tiempos. Tito Estrada, ¿cómo fueron estos inicios con Factory y de dónde surge la idea de hacer música original, pero de presentarla de una forma también fuera de lo común? Pues mira, en primer lugar, te voy a decir, nosotros, bueno, yo personalmente aprendí a tocar viendo a los compañeros, porque como estaba desde niño en la radio, siempre estuve vinculado a los movimientos artísticos y yo me iba a ver los ensayos cuando estaban los primeros grupos, no voy a mencionar porque, especialmente los Roar, ahí fue cuando yo me fijaba cómo era que se tocaba guitarra, ¿verdad? Y entonces poco a poco fui aprendiendo a tocar de oído, por supuesto, ¿verdad? Y luego sucede que desde niño, en la radio, empecé como a tener esa habilidad para aprenderme canciones y cantarlas. Entonces una vez, bueno, cuando llegaban a fiestas familiares y todo eso, no sé, yo era el niño que me ponían a hacer una canción. Entonces una vez llego a una fiesta en la casa de una amiga de mi mamá y me dicen, bueno, que cante Tito. Entonces, la hermana de esta señora ya me había dado algunas clasecitas de piano, nada más que la señora tenía un ojo de vidrio. Entonces, por eso no menciono los nombres, ¿verdad? Porque para mí, como niño, sentarme en la mismo asiento del piano con una señora era bien fregado, ¿verdad? Entonces, me aprendí un poco de las tonalidades y los ciclos melódicos, y una vez fui a una fiesta y me puse a cantar Las hojas muertas, con mi canción, Las hojas muertas. Entonces se me acercó otro niño y me dijo, oíme, ¿vos trabajaste en radio? Y le digo, sí, ¿y cantás? Bueno, le digo, me gusta cantar, no es que soy cantante. Entonces me dijo, mira, yo tengo una radio.
chiquita. Entonces le digo, ¿de verdad? Sí, me dice. Y entonces nos fuimos a su casa y efectivamente tenía un transmisor que daba como a 10 cuadras a la redonda y empezamos a tirar los Yardbirds, los Monkeys, obviamente los Platters y algunos mexicanos. Bueno, en aquella época tuve el placer de conocer a Angélica María, que tenía como 21 años, y etcétera. Entonces, de esa manera fui involucrándome un poco en el mundo musical, vinculado también siempre al mundo de la radio y del teatro, porque también llegaba a los ensayos donde Merceditas, me conocía con Francisco, con Meme Laínez. Y entonces Agurcia y Francisco Salvador, ¿no? Francisco Salvador. Entonces, el caso es que de repente me fui a estudiar a Nueva York. Y en Nueva York, bueno, yo había aprendido a tocar un poquito de batería con Richard Bendeck, ¿verdad? Que tocaba para los Monsters, sí, ¿verdad? Entonces, había aprendido lo básico, ¿eh? Y entonces, cuando estaba allá, conocí a un señor que estaba haciendo un movimiento para recoger firmas para ¿cómo se llama? La residencia de Lennon, para que el gobierno le diera la residencia a John Lennon. Entonces, en ese momento, él tenía su grupo y no tenía un baterista para una tocada que tenían. Entonces yo dije, yo puedo hacer algo, no soy un buen baterista, pero ayudo. Entonces, por lo menos voy y vas a hacer. No, pues sí, entonces lo que hice fue meterme en el rollo y cuando estaba tocando, puchica, yo ya estaba muerto de miedo. No antes, sino que durante la presentación. Es que pánico escénico. Pánico escénico. Y entonces yo no sé cómo ni cuándo terminaban las canciones, pero yo paraba cuando miraba que todo el mundo paraba. Ah. Y entonces me felicitaron, que no sé qué, que no sé cuánto. Y luego me siguieron llamando. Ya después me tocó ver a ese grupo en la televisión junto con Plastic Ono Band, ¿verdad? Entonces, porque lograron que se estableciera el maestro Lennon en Estados Unidos. Pero eso fue muy motivador y luego cuando yo regreso a Honduras, yo ya vengo con el gusanito del rock y especialmente con el escribir canciones, ¿verdad? Las letras. La música original, algo que no fuera tomado de otros. Exactamente, sí, porque además yo no sabía un ápice de música. O sea, no me iba a aprender porque no conocía, no tenía sentido de armonía, las familias de acordes, nada de eso. Yo venía y al oído, lo que me iba sonando bien, lo iba armando en la guitarra, le iba poniendo letra y entonces nos juntamos fue maravilloso habernos juntado con Oscar Curi, con Jorge Rubio y, tuve dos bateristas fundamentales, dije, como si fueran míos. No, nos juntamos con Pineda, Jorge Pineda, que no sé qué pasó, se hizo creo que ingeniero o arquitecto, ingeniero creo. Y luego también... o sea, dejó el rock y se hizo persona de bien. Ah, sí, claro que sí. No, pero es decir, eso hay que resaltar, que era un movimiento muy especial lo que sucedía en ese momento, ¿verdad? Entonces, luego estuvo René Peñalba. El pastor René Peñalba. Hoy en día es el pastor René Peñalba, a quien vi, el otro día nos reunimos hace poco ya a recordar esos viejos tiempos y él me llamó y nos reunimos y fue muy grato verlo después de tantos años, ¿no?
claro que nos mirábamos y eso nos decíamos. Yo te miraba a veces en la televisión, yo te miraba en los periódicos, igual, siempre te vi en tus programas de la televisión. Pero entonces sucede que formamos un grupo que se llamó Factory. Obviamente no éramos, como tú dices, el grupo para amenizar fiestas ni nada de eso, sino por el amor al rock, ¿verdad? Nuestra intención era llevar ese sentimiento, esa sensación, esa emoción, esa cantidad de energía que volcábamos en un escenario, porque como también tenía la formación del teatro, ¿verdad? Entonces, la práctica, no la formación, porque en aquel tiempo no me había formado en el teatro. La práctica del teatro también me orientaba en el escenario. Y eso me lleva a un punto bien interesante, que las presentaciones de ustedes no solo era ir a hacer una ejecución de música. Exactamente. Ustedes hacían un performance completo. Exactamente. ¿Cómo fue eso y cómo lo recibió el público, Tito? Mira, impresionante porque creo que sí el público resultaba impresionado, porque no éramos el grupo que se para ahí a cantar y tocar, sino que era un despliegue ya un poco diseñado del movimiento escénico. Incluso cuando yo me retiraba para los solos de guitarra, para los solos de batería y todo, las posiciones, el vestuario también. El vestuario. Me acuerdo que a una gran amiga me dijo, mira, dice, el día que yo entré al Gimnasio Nacional y vi una explosión así de humo, y de repente detrás de ese humo apareció un tipo con coturnos, dice, y una capa con una estrella atrás. Entonces, era una fumada. Sí, y yo vi, y como tenías maquillaje, yo pregunté, ¿quién es ese? Entonces me dijeron, Tito Estrada. No lo podía creer, ¿verdad? Porque nos conocíamos desde niños. Entonces, o sea, poco a poco fuimos desarrollando, ¿verdad? No es que sabíamos exactamente qué queríamos hacer, pero fuimos poco a poco, con la experiencia, también observando a los demás grupos, ¿verdad? La Pipa de Agua, los Speed, los One, habían los otros grupos, y poco a poco fuimos desarrollando un poquito esa forma de performance, podría decirse, ¿eh? Porque recuerdo que una vez cuando estaba Chemax tocando guitarra conmigo, ahí Jack Curry ya no estaba en el grupo, y entonces estaba después Carlos Rubio, el guitarrista, no el cantante, y luego Chemax, perdonen que ahorita no me acuerdo bien de los nombres, pero estaba tocando y estábamos tocando en el Teatro La Reforma, y precisamente ese día ya había cambiado un montón de monedas, ¿verdad? Y entonces las tenía allí, y entonces agarré aquel montón de monedas, pero fue una cosa impulsiva, ¿no? Entonces agarré un montón de monedas y les tiré las monedas al público. Se fue todo el piso Y aquella la gente se hacía loca recogiéndola. La otra cosa de las que yo tengo, que no se me borra de la mente, es que estábamos tocando en el Agafam, y entonces empezó una riña entre los espectadores enfrente de nosotros. Entonces yo grité y voltearon a ver, entonces me salté del escenario a donde estaba la gente, y la gente me agarró, hombre, y me pusieron en el suelo, y me puse en medio de la riña y se acabó. Y entonces me abracé con ellos, con los que estaban peleando, logré que todos se juntaran, y entonces yo pedí el micrófono y cantamos un poco ahí, y ya luego ellos mismos me subieron al escenario.
O sea, era un performance completo. Exactamente. Pero además de eso, hubo otra innovación también en tu paso por el rock, y fue las óperas rock. Ah, bueno, sí. Hablando de las Sí, óperas sí, sí. rock, porque, Entonces, porque los primeros trabajos de ópera rock en Honduras fueron los que hicieron ustedes. sí, Quiero sí, conocer sí, más sí. de eso. Mira, estaba yo en un ensayo con el grupo. Bueno, hay un antecedente. Con Sophie Walter, una amiga de toda la vida, desde la juventud, dispusimos que la música de Jim Andoni, la primera música que compuso, era una música rock, un rock muy especial. Siempre Jim ha sido uno de los músicos más especiales, más particulares, más creativos y profundos de este país. Hablar de la música de Jim Andoni es hablar de profundidades, ¿no? Entonces, dispusimos ponerle letra. Después hablamos con él y obviamente le impresionó, le gustó y decidimos organizar un concierto. Ahí quedó formado un grupo que le llamamos Aquí. Octavio Zavala tocaba la guitarra, siempre Jorge Rubio conmigo en el bajo, Pineda en la batería. Después, cuando Jim ya no estaba con nosotros, creo que salió del país, se fue del país, entró Johnny Bendek, de paz descanse, ¿verdad?, a tocar el piano. Y entonces, en eso estaba cuando se acercó a mí el Pollo Wedley, Roberto Wedley, que también en paz descanse, ¿no? Entonces me dijo que estaba en la compañía del Teatro Nacional, estaba haciendo una rock ópera, y de Carlos Bocker, chileno, que se llamaba La Cenicienta tenía que morir, y que la música la estaba componiendo Belisario Romero, pero ellos querían que tuviera el aporte de uno de los rockeros que a ellos les interesaba, ¿verdad? Entonces, porque habían visto mi trabajo, habían visto mi espectáculo, nuestro espectáculo. Entonces, fue que me acerqué a la compañía del Teatro Nacional, escuché la música y me encontré con Belisario, y entonces, claro, Belisario tiene su estilo, tiene su forma y su particular estilo de composición, ¿verdad? Es decir, la música de Belisario es la música de Belisario. Y entonces, sin tocar una nota de su música y su estilo, logramos armar toda una composición de música rock. Por ejemplo, Lucio Ondina cantaba: tengo en mi mano la piedad, tengo en mi puño la verdad. Y entonces era increíble, ¿no? Entonces hicimos La Cenicienta tenía que morir, la primera rock ópera que se hizo en Honduras, que la dirigía Isidro España. Ah, mira. Isidro España con la compañía del Teatro Nacional. Entonces fue que yo, después de eso, tuve un curso de teatro, en el curso con una compañía francesa, y la compañía, la directora de la compañía me dijo que si me iba a quedar en el teatro. Y le dije que yo no sabía, entonces me dijo, debería. Fue la primera vez que alguien me dijo, quédese en el teatro. Entonces, después, la segunda rock ópera, que también dirigió Isidro, se llamaba Clementina Suárez Vive. Clementina Suárez Vive. Clementina Suárez Vive. Esa la había compuesto Isidro, la había estructurado en base a los poemas de Clementina Suárez. Fue muy interesante porque logramos reunir un grupo de personas que realmente casi no tenían experiencia en el teatro, ¿verdad? Y Maribel Panayotti, que acababa de venir al país, porque había estado con sus padres viviendo en Estados Unidos,
empezó a interpretar el papel de Clementina, llamé a mi gente, todos nos reunimos, ¿verdad? Y armamos la música, obviamente Jorge Rubio era siempre conmigo, y bueno, se creó, ahí sí me atribuyo la composición de alrededor de 7, 8 canciones que todavía me acuerdo de la mayoría. Ojalá con alguien la podamos grabar para que quede, que no se pierda. Sí, y en esos tiempos, o sea, no quedó el espectáculo grabado, escrito, filmado, por lo menos en audio. Sí, no, fíjate que eran, bueno, la coreografía era de César Guifarro y, ¿qué te voy a decir? En esos tiempos casi no habían equipos, no disponíamos de mucho recurso técnico, ¿verdad? Tanto para grabar el sonido. Me acuerdo que en toda esa época los discos se iban a grabar a Guatemala o a Costa Rica o a México, ¿verdad? Y ya en México ya era otra cosa, ¿no? Ya era una industria musical que tenía sus caminos, ¿verdad? Sus rutas para lograr hacer un disco. La música en la década de los 70, yo te comentaba extra cámara, tuvo una particularidad en Honduras. La gente escuchaba música hondureña y pedía música hondureña en la radio, y eso era, por supuesto, una gran ventaja para los grupos. ¿En qué momento, Tito, se fue perdiendo esto? ¿En qué momento y debido a qué empezó a dejar de sonarse lo que estaban haciendo ustedes? Pues mira, hubo un tiempo en que la música mexicana empezó a inundarlo todo. Pero por otro lado, yo hice una investigación sobre las artes contemporáneas en Honduras y me encontré con que la mayoría de los grupos grandes, como la Gran Banda, los grupos de San Pedro Sula especialmente, dejaron de presentarse en público porque estaba recrudeciendo la violencia. Ese fue uno de los elementos que marcó la época. Empezó a cambiar ese mundo de amor y paz por un mundo ya de competencia. Empezó a interferir y ya incluso entre los grupos mismos empezó a haber otra, porque si yo no tenía una mecha, yo me iba donde los guan y me traía no solo la mecha, me traía la guitarra y la mecha y el amplificador. Ajá. Y me decían, llévatelo, ¿verdad? Y lo traes después. Entonces, o sea, teníamos esa camaradería, esa posibilidad de relacionarnos para producir. Creo que una vez que se fueron formando los grupos, se fueron consolidando como empresas, ya no como grupos artísticos, ¿verdad? Sino que como empresas artísticas, que ya eran inversiones en equipo y todo, y ya que si quieres algo te lo alquilo, empezó también a tener, obviamente, como todo, efecto en el ambiente. O sea, el ambiente no se compone solo, lo componemos nosotros con nuestra vida, con nuestras acciones. Entonces yo creo que eso podría quedar para este programa. Si queremos un mejor ambiente, si queremos una mejor sociedad, si queremos un mundo más heavy, seamos nosotros quien lo construyamos. Solidarios, sí, sin duda alguna, con Tito Estrada podríamos estar horas y horas hablando sobre su paso por el rock, pero no solo el rock, la dramaturgia, el teatro, el arte en general. Sin embargo, consideramos que es un tesoro lo que nos ha brindado en este breve espacio, Tito. Estamos muy agradecidos. Esperamos que vengan más oportunidades de poder hablar de otros temas específicos. Vemos pues cómo, sobre todo para aquellos que no lo sabían,
En Honduras ya hay una trayectoria larga de grupos que hacen música original, pero también performance, algo que actualmente no se está viendo y que sería interesante que alguna banda surgiera con una propuesta también de performance. Gracias, Tito Estrada, es un tesoro esta entrevista que hemos tenido. A la orden con quién trabajar para, ahora que me dedico al trabajo escénico, ¿verdad? A la orden, cualquier grupo que necesite que montemos un espectáculo. Con Guillermo pensábamos hacerlo, Guillermo Anderson, un espectáculo escénico, ¿verdad? Entonces, bueno, ahí estamos. Seguro que sí lo vamos a hacer, porque tenemos también con algunas bandas, algunos proyectos en los que podríamos interactuar en algo interesantísimo. Gracias por estar, Tito Estrada, en Rock 504, gracias, la guarida del rock en Honduras, del rock catracho, desde Voices Bar, aquí en Plaza Ciudad Nueva. Gracias a todas y a todos. Hola amigos, soy Jefferson Aguilar de Rock 504, la guarida del rock. Y esto es para recordarte que te puedes suscribir a nuestras redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram y YouTube. No olvides activar la campanita, seguirnos y compartir. Con sueños de cristal, aplastando las historias de una raza superior y estamos bien, estamos bien. Estamos locos, estamos locos.